¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Esto es Ciudad, un programa de análisis, un programa de entrevista de lo más relevante que sucede aquí, en nuestro país y en el resto del mundo. Se han recrudecido las políticas migratorias en los Estados Unidos. Hay una crisis política en torno a ICE, esta institución pública que es la encargada de los arrestos y deportaciones de personas migrantes en los Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, él es Saúl Vázquez, internacionalista. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar aquí con ADN. Hace apenas un año y pocos días asumía el cargo de nueva cuenta el presidente Trump. Prácticamente todo su discurso versó de nueva cuenta en los migrantes en México y repuntó un 60%, un poco más, de aprobación en torno al endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos. Hoy ya hemos visto una realidad de estas detenciones y algo está sucediendo allá. Sí, claro. Creo que el presidente Trump fue elegido más que por un tema migratorio, por un tema económico, ¿no? En ese sentido, los migrantes eran vistos como una especie de chivo expiatorio. Nos decía, están robando los empleos, están saqueando la seguridad social. Y hoy, un año después, la economía de Estados Unidos está en un peor estado y la gente está viendo estas terribles escenas de violencia en la calle, detenidos, niños, familias rotas. Y pues llega al punto donde ahora el presidente Trump está en números negativos, tanto en el tema migratorio como en el tema económico. Claro, este dibujo de discurso político fácil de crear, de el migrante malo, adulto, hombre, que roba, que nos quita los empleos, se traduce hoy en las detenciones en una cosa completamente diferente, ¿no? Se ve hoy un niño, una niña, que lo están sacando de las escuelas, y a las personas que viven allá en Norteamérica pues les parece muy diferente a lo que en su momento creyeron que iba a pasar. Sí, porque Trump llegó con este discurso de que iba a atrapar a los bad hombres, ¿no? A los maleantes, a los delincuentes, y lo que están viendo es que están sacando a la gente de las pollerías, están sacando a la gente de las tiendas de herramientas, están sacando a la gente de las panaderías, a los niños de las escuelas, ¿no? A los maestros de las escuelas, a los directores, gente que tenía años trabajando, gente que iba a sus citas con las agencias migratorias o con los juicios estos de naturalización y lo sacan de ahí, ¿no? Y es que no hay suficientes maleantes, no hay suficientes personas con un récord criminal para cumplir las metas de migración que se ponía el presidente Trump. 1 millón, ¿no? Un millón de personas llegaba al año y se ha quedado muy lejos de eso. Solamente ha deportado a una cuarta parte de lo que se propuso ya. En su primer año, pero el reto era 1 millón en su mandato, en 4 años. Cada año. Contrarresta esto Biden, ¿cuántas personas en su mandato? Biden en su último año, hay que recordar que el mandato de Biden estuvo atravesado por esta cosa que se llamó el Título 42, sí, que se estableció durante la pandemia, pero en su último año, que ya no estaba vigente el Título 42, expulsó a 750,000 personas. Esta sobre todo en la frontera. Paradójicamente, en lo que sí ha sido muy efectivo Trump es en evitar que personas crucen la frontera, tanto por la seguridad como porque los mismos migrantes pues ya tienen miedo de ir, saben que hay una política muchísimo más dura. Para darte un ejemplo, Trump, 230,000 personas arrestadas dentro del territorio de Estados Unidos, a veces personas que llevan hasta 4 años. Biden solamente arrestó 50,000 en su último año. Pero en cambio, Biden expulsó a 750,000 personas en la frontera y Trump a 50,000 solamente. Es decir, una fracción mínima. Claro, y esto ha generado de dónde los tienes que ir a buscar y sacar, porque si pensamos en el fenómeno migratorio en los Estados Unidos, no es un fenómeno de los últimos 5, 10, 15 años. Estás hablando de personas, muchas de ellas tienen ahí 50, 40, 30 años. Están ya involucradas en sus comunidades, ya prácticamente son más de allá que de acá. Y eso implica no solamente el arraigo, la permanencia, que permeen en la comunidad, sino también el estilo de vida y la funcionalidad social y económica. Entonces, pegarle a ese sector implica pegarle a toda la comunidad. Y tal vez no se había medido por la sociedad electora, quien eligió al presidente Trump, este tipo de resultado. Sí, sobre todo, pues van y lo sacan. Por ejemplo, hay videos de gente en Kentucky, en las pollerías, de gente agricultora. Los mismos migrantes dicen, pues no nos atrapan robando, nos atrapan trabajando. Y esto además... O estudiando, claro.
ha afectado, como bien dices, a los sectores económicos. Por ejemplo, te menciono el tema de las pollerías, porque ha afectado el precio de la carne de pollo, ha afectado el precio de los huevos, que es uno de los indicadores más visibles de la inflación en Estados Unidos. Trump llegó diciendo que el primer día que llegara iba a bajar el precio del huevo. Y tanto las políticas en torno a los aranceles como estas políticas en contra de los trabajadores migrantes, pues han afectado a los consumidores y a las empresas. Ahora, se agravó la crisis en torno a ICE porque en las últimas semanas, en un operativo, dispararon a una mujer norteamericana, una mujer blanca que perdió la vida, y una semana después a un hombre norteamericano blanco. Se habló de homicidio a 2 personas norteamericanas, y eso agravó la crisis en todo Estados Unidos. Sí, sobre todo porque en Estados Unidos hay una costumbre mucho de vigilancia a las autoridades, ¿no? Renee Woods, la primera mujer que murió en su vehículo, estaba grabando la actuación de las autoridades. Justo le pedía a los vecinos, a los que veía que detenían, que les dieran un número de teléfono, su nombre familiar para comunicarse, porque pues a los migrantes los están desapareciendo prácticamente, ¿no? Es difícil que accedan a la representación legal como les corresponde, los llevan de un estado a otro. Y bueno, se le trató de pintar como una terrorista nacional, ¿no? Domestic terrorist, como dicen ellos. Pero pues como todo queda grabado hoy en día, ¿no? Es muy difícil darle la vuelta. Pues quedó claro que incluso ella se dirigió en buenos términos a la autoridad. Sus últimas palabras fue: descuida, no estoy molesta contigo, ¿no? Cuando le dispara ex-marine que trabaja en ICE. Y también hay un tema con cómo ha crecido esta agencia. Ha habido una contratación desmedida, un aumento del presupuesto, y por supuesto que al aumentar los efectivos, pues no están recibiendo el entrenamiento correcto para conducirse con la población civil. En el segundo caso, Alex Pretty, un enfermero, ¿no? Decían el tema de las armas, allá es muy común, la gran parte de la población lleva un arma consigo. Pues en el video queda claro que lo desarman y después le disparan, ¿no? Sí. Un ciudadano americano de origen italiano. Es decir, está afectando pues, a las comunidades, a la gente de bien, y también está galvanizando a la oposición. El día 27 de enero hubo elecciones especiales para la Asamblea de Minnesota, donde se están llevando a cabo pues, la mayoría de estos operativos, y los republicanos ya perdieron la mayoría en esa asamblea. Y déjame decirte, por un margen, en un distrito donde había ganado Kamala Harris por 77%, es un distrito demócrata, lograron aumentar el margen de victoria de los demócratas. 90% de los electores votaron. Un flip de los republicanos hacia los demócratas. Sí, o sea, realmente está galvanizando la oposición en Minnesota, pero también en todo el país. Hay que recordarle también a la gente, no sé si lo recordarán, que ya en 2019, el año previo a la elección que perdió Trump, ahí mismo en Minnesota, el asesinato de un hombre afroamericano, George Floyd, fue el catalizador, ¿no?, de la victoria demócrata en 2020. Sí, recuerdo, Saúl. Y por otro lado, está en la mesa ya la salida de la persona titular de ICE, ¿no? De volver a meter a ICE otra vez a cuarteles y que dejen de operar de esa manera. Sí, ya fue destituido también el día 27 de enero Greg Bovino, pues esta persona que se tomaba fotos con su chaleco, donde tenía una estética que muchos decían que era similar a la de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ya hay llamados incluso para llamar a un juicio político en contra de la secretaria del Interior, Kristi Noem. Me parece que esta remoción de Greg Bovino es una especie pues también como de sacrificarlo para salvar a la secretaria del Interior, pero habrá que ver los movimientos. También pues ya empieza a haber una salida de ICE de Minnesota que fue anunciada ya por el alcalde Jacob Frey, y pues es también una primera gran derrota de las políticas migratorias de Trump. Claro. Y esto yo creo que va a envalentonar un poco a la oposición a movilizarse, ¿no?, a seguir protestando. Y ya se está viendo en otros sectores. También la senadora de Florida dice: esto nos va a costar con los latinos. Los latinos fueron gran parte de la victoria de Trump en 2024. Y hoy por hoy, incluso encuestadoras cercanas al Partido Republicano lo tienen en números negativos con los votantes latinos. Y este año hay elecciones en los Estados Unidos. Este año se elige la Cámara de Representantes. Sí, le puede costar mucho a Trump. Casi siempre en las elecciones intermedias el partido en la oposición, ahí se le llama un efecto péndulo, normalmente ganan la Cámara de Representantes, pero también está en juego un tercio del Senado, y estados tradicionalmente republicanos como Alaska o Texas están en peligro de ser
perdidos por los republicanos. Y esto va a cambiar mucho la relación de poder. Hoy en día el Partido Republicano está completamente arrodillado frente a Trump. Sí. No le llevan la contraria a nada. Pero cuando sientan que es un activo negativo, incluso los mismos republicanos van a empezar a Eso puede oponerse. pasar, pero además ya vimos muchos actores de Estados Unidos, muchas personas que influyen, que dicen yo estoy en contra de la migración, estoy a favor de una política en contra de la migración, pero no de esta, ¿no? O sea, dicen no wise. Entonces ya están viendo que la idea de ese trumpismo en contra de la migración no tenía que materializarse de esa manera. Sí, y es que el tema migratorio siempre había sido un tema administrativo, ¿no? Claro. La gente misma acude a sus citas con las autoridades migratorias porque están interesados en obtener la green card, en obtener la ciudadanía, y muchos eran expulsados durante esos procedimientos. El presidente que más migrantes expulsó fue Barack Obama, ¿no? Le decían el deporter in chief, ¿no? Sí, sí. El deportador en jefe. Esos números con Trump han caído porque esta política tan dura contra los migrantes, pues es contraproducente. La gente deja de asistir a las citas con las autoridades por miedo a ser detenidas, deja de salir a las calles, ¿no? Los mismos vecinos se organizan para llevarles los víveres. Incluso hubo un reporte de la cirujana general de Minnesota, digamos su equivalente a su secretaria de salud, que decía, pues es que las mujeres embarazadas ya no vienen a sus citas prenatales, tienen miedo de que las deporten. La gente se cuida más y pues es más difícil detenerlos. Qué inhumano. Y habíamos visto en México a lo largo de la historia que cuando se recrudece la política migratoria en los Estados Unidos, el espejo es directamente proporcional en la frontera sur de México, con operativos del Instituto Nacional de Migración muy fuertes, pero no ha sido el factor en este sexenio federal. No hemos visto esos grandes operativos de migración en el sur, incluso muchísimo menos intenciones de grandes caravanas migratorias. ¿Por qué esto, Saúl? Bueno, la investigadora de la UNAM, Lidia Preciado, dice que México, desde el sexenio de López Obrador, funciona como una especie de frontera vertical, ¿no? Se ha convertido en una barrera. Primero porque sí se recrudeció el tema migratorio. Recordemos que cuando llegó el presidente López Obrador traía este discurso de bienvenidos, hermanos centroamericanos. Sí, a sembrar flotas. Se emitieron visas humanitarias, pero a los pocos meses Trump lo puso en cintura, destituye al titular de migración, a Tonatiuh Guillén, y se recrudecen. Pero también el tema del crimen organizado, ¿no? La desaparición en San Marcos, en Tamaulipas, los reclutamientos forzados. Los migrantes ya tienen mucho más miedo de cruzar México incluso que de las propias autoridades migratorias en Estados Unidos. Y además también han dejado de cruzar la frontera a través de México a Estados Unidos porque saben que es muy probable que vayan a regresar. Es decir, en lo que sí ha tenido éxito Trump es en desincentivar la migración, tanto legal como ilegal. También los números de turismo desde Europa, desde países desarrollados han caído muchísimo. La gente hoy tiene miedo de ir a Estados Unidos. Con estas revisiones en las puentes fronterizos de tu celular, ¿no? Hubo el caso de un turista sueco que traía un meme del vicepresidente J.D. Vance y fue retornado. Ahora, por ejemplo, con el tema del Mundial, muchos que habían solicitado boletos han cancelado sus reservaciones. Hoy en día, pues, Estados Unidos está perdiendo su atractivo como este gran polo de atracción tanto de migrantes como de turistas, como su liderazgo mundial en este sentido, lo que llaman en las relaciones internacionales su poder suave, ¿no? Claro. Saúl, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rodrigo.